Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y hablamos que esta semana salió esta información también desde parte de la Fiscalía Regional del Biobío sobre cómo avanzan también las investigaciones en torno al origen de los incendios forestales de febrero pasado acá en la zona. Pero también esto nos deja un año que hemos tenido algunas situaciones bastante complejas desde el ámbito de los incendios forestales, pero también de las inundaciones de este invierno, lo que también, por supuesto, es importante cómo nos recuperamos de estos espacios, cómo también se ha hablado bastante respecto a dónde se está construyendo, cómo se está construyendo y también cómo hacemos para evitar estas situaciones nuevamente el próximo año, pensando que además el cambio climático ha afectado bastante. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, sistemas también frontales que lo más probable es que se vuelvan a repetir las mismas condiciones, y para que evitar también que se generen las mismas afectaciones, por supuesto que hay que trabajar en distintos planes también para poder evitar esto. Así que para conversar acerca de lo que se está trabajando en esta materia, estamos ya acá en el estudio con la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, Sofía Valenzuela, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Seremi. Buenos días, Leslie. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿usted, Seremi? Muy bien, gracias. Bueno, ya lo comentábamos hoy día también, más allá de lo que ha pasado este año, las afectaciones, lo importante y lo que se habla también es cómo nos recuperamos y cómo evitamos que finalmente las personas que han sido afectadas, hoy día tenemos casi triple damnificado en esta oportunidad por los incendios, por las inundaciones, mucho sector rural también afectado por estas catástrofes, y cómo evitamos también, no solamente nos recuperamos, sino que evitamos también que el próximo año estemos en una situación similar. ¿Se está trabajando en un plan en esa materia, Seremi? Sí, nosotros en el ámbito del plan de reconstrucción post-incendios forestales que encargó el presidente Gabriel Boric, estamos como Ministerio de Ciencia trabajando en el eje 5, ¿cierto? Sustentabilidad y territorio, el cual tiene como objetivo levantar evidencia científica, que ya la había en realidad, pero tomar toda esta evidencia científica y decir cómo nosotros podemos empezar a prevenir los incendios forestales, cómo podemos ser un país más proactivo y no tan reactivo frente a estos desastres socioambientales. O sea, en febrero fueron los desastres, como desastres tuvimos incendios forestales, ¿cierto? En junio y agosto inundaciones. Ahora mismo, un poquito más al sur, hay erupciones volcánicas, tenemos terremotos, tenemos maremotos, tenemos todo tipo de desastres naturales, los tenemos en nuestro país. Entonces tenemos que empezar a utilizar la ciencia para poder tener evidencia científica y que esta evidencia científica vaya en pos de tomar nuevas y tener nuevas políticas públicas que nos permitan como país estar mejor preparados ante estos eventos. Ahí también, porque dentro de las conversaciones que se han tenido, por ejemplo, en el caso de urbanistas, uno dice, bueno, es que ahí las personas están a lo mejor construyendo, están viviendo en lugares que son de riesgo, y la verdad es que, claro, hoy día cuando estamos además en una situación de déficit de lugares para construir, hay un plan también del gobierno precisamente para hacer frente a esta emergencia. Hay personas que dicen, bueno, lo que pasa es que va a haber gente que va a tener que vivir en esos lugares, pero lo importante es conocer el riesgo o construir, por ejemplo, conociendo ese riesgo. Si vamos a estar en zona inundable, la vivienda debería, por ejemplo, tener ciertas condiciones que soporten, por ejemplo, una inundación o ciertas condiciones, por ejemplo, de terreno. Sí, efectivamente. Y en ese sentido es que hemos estado trabajando con varios investigadores e investigadoras de la macrozona en general, levantando evidencia científica primero para lo que es incendios forestales, que fue el evento que nos unió, ¿cierto?, en un principio. Y claro, efectivamente ahí hay distintas medidas. Algunas de ellas partimos por educación hacia la sociedad en general, hacia los establecimientos. Gran parte de esta educación la hace CONAF a lo largo de charlas, talleres que ya empezaron en CONAF desde agosto en adelante. Y trabajan todo el año en esto, pero también tenemos que ir como sociedad asumiendo que es una educación mucho más activa. Ojalá podamos tener estas temáticas de prevención de incendios forestales como parte de las asignaturas que se ven en los distintos establecimientos, desde pre-kinder o desde jardín infantil hacia adelante. O sea, que estemos siendo más conscientes de que los incendios forestales nos van a acompañar, nos han acompañado desde que el planeta es planeta, ¿cierto? Antes que nosotros tuviésemos como humanidad ya habían incendios forestales. Lo que pasa es que hoy en día, por un lado, la actividad humana y por otro lado, el cambio climático está haciendo que estos incendios sean mucho más frecuentes que antes.
Entonces, por un lado tenemos la educación. Por otro, lo que tú apuntabas, cómo podemos tener una mejor planificación urbana y sobre todo en los límites urbano-rural, que fue lo que se vio afectado este año, principalmente en las distintas comunas que se vieron afectadas con incendio forestal. O sea, hay una planificación urbana, rural, a veces está considerada, pero la interfaz urbano-rural también tenemos que empezar a considerarla. Y ahí, por ejemplo, en el caso de incendios forestales, construir una casa, y lo que vimos este año es que los accesos sean fáciles. Muchas veces las casas era un acceso que era demasiado complejo llegar a la casa, entonces uno no puede llegar de forma rápida a prevenir o a evacuar incluso a las personas que no estén quebradas. Veamos qué es lo que hay alrededor de la casa. No solamente estamos hablando de cortafuegos, sino que no tengamos tanta vegetación, qué tipo de vegetación podemos tener, etcétera. También lo que se vio mucho es tengamos paisajes más heterogéneos. O sea, hoy en día tenemos una gran homogeneidad en nuestros paisajes, y una de las principales evidencias científicas que hay, no solamente acá en Chile, pero en otros países, es que tengamos paisajes más heterogéneos. Esto quiere decir que no podemos y no queremos tampoco que las plantaciones se eliminen, ¿cierto? Porque es sobre todo en la región del Biobío, es una actividad económica que es importante para el país porque genera muchos recursos a nivel del PIB, es la tercera o cuarta, ¿cierto?, economía que mueve al sector forestal, pero y a su vez genera trabajo directo e indirecto, pero repensemos nuestro modelo forestal. O sea, en el fondo habría que decir, bueno, vamos a tener plantaciones, inventemos 10 kilómetros y luego bosque nativo, sectores agrícolas, interrumpamos esa monotonía de paisaje que tengamos y lo hacemos mucho más heterogéneo, más amigable, ¿cierto?, más sustentable. Podemos tener modelos de agroforestería, o sea, tener plantaciones en conjunto con distintos tipos de ganado, etcétera. Hay distintos modelos que se utilizan en otros países y no tengamos rompamos este paisaje tan homogéneo que tenemos, que es uno de los grandes desafíos, que obviamente eso es una política a mucho o mayor plazo. O sea, no podemos llegar a implementar de aquí al próximo año, pero claro, vamos avanzando en aquello. Entonces, utilicemos la tecnología disponible, inteligencia artificial hoy en día. La inteligencia artificial nos va a permitir o nos está permitiendo procesar muchos datos, y una de las grandes limitantes que tuvimos para incendios forestales, pero también así como para las inundaciones, es el acceso a la información de forma rápida, que esa información esté disponible, que esté actualizada y que todos tengan acceso a la información. O sea, cuando decimos todos, bomberos, Senapred, los municipios, los comités de emergencia, los distintos ministerios que están involucrados, entonces tengamos una plataforma que alimenta estos datos a través de inteligencia artificial, cosa de apretar un botón y uno dice, tales temperaturas, ¿cierto?, donde voy a tener la mayor posibilidad de tener incendios forestales mañana es aquí, entonces vamos a prevenir allá. Entonces hay varias estrategias que podemos empezar a implementar desde la ciencia. Seremi, en relación a la planificación urbana y el aporte que puede tener la ciencia, se comentó mucho durante las últimas crecidas de los ríos respecto de asentamientos, digamos, ubicados en zonas que son inundables. Sin desmerecer el valor de la educación de las personas para conocer esto, ¿bastará con eso y con los planes regulador o también habrá que ponerse más estricto en la normativa? Tenemos el caso en otras regiones de condominios construidos sobre dunas, lo hemos comentado mucho, sobre dunas. Y a nivel local en zonas inundables. ¿Va a ir de la mano también o proponen ustedes también que se ponga un poco más estricta la normativa en relación a ese tema? Sí, yo creo que, o sea, si creemos que efectivamente hay que empezar a decir más fuertemente, ¿cierto? Ya había evidencia científica el año 2002, 2003 que decían no hay que construir sobre dunas, ¿cierto? Porque se sabía de un punto de vista científico, por mucho que la ingeniería avance, ¿cierto? Y pueda hacerlo, no quiere decir que porque se pueda se deba hacer. Entonces son dos conceptos bien distintos. Y nosotros hoy en día ya nos estamos dando cuenta como humanidad, no solamente en Chile, pero en el hemisferio norte, que cambio climático está acá, llegó, y nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del ecosistema. Entonces no podemos llegar y construir donde queremos o donde pensamos, ¿cierto? Porque hoy día con las inundaciones vimos que los ríos tienen su memoria, tomaban sus cauces antiguos, llevábamos varias décadas o varios años
con ríos con poca agua, y obviamente la gente empezó a creer que los lechos de los ríos no abarcaban tanto y construían sus casas cercanos a las playas también muchas veces. Entonces después tenemos tsunami o tenemos muchas mareas y estamos viendo afectaciones de vivienda, afectaciones de sectores productivos, y en ese sentido en las planificaciones urbanas y rurales hay que ser un poquito más estrictos y empezar a educar por un lado, pero también a decir, oiga, si aquí no se puede construir por A, B, C motivo, y respetemos y convivamos con un modelo que respete a la naturaleza de alguna manera. Por ejemplo, en otros países, para evitar, no estamos cambiando un poquito de tema, pero para evitar las inundaciones, se ha trabajado de manera tal que antiguamente estaban los ríos, se tenía construido, bueno, se está ahora donde habían construcciones se han sacado y se han dicho aquí no se puede construir, váyanse más hacia otros sectores. Lo mismo en el caso de los incendios forestales, o sea, sabemos que parte son las plantaciones, pero no solamente, sino que hay incendios forestales en bosques nativos, o sea, no es que los incendios forestales sean exclusivos de plantaciones, sino que en bosques nativos. Entonces, ¿cómo vamos a también planificar respetando nuestros sistemas, ecosistemas naturales? Entonces hay que empezar a ser más efectivos en estas planificaciones, considerar esta evidencia científica, y uno de lo que queremos, y Leslie lo mencionaba antes, lo que hay que considerar en las planificaciones urbanas y rurales es el factor riesgo ante cambio climático, que eso no está integrado en lo que es la planificación urbana hoy. Claro. Ahí, Seremi, más allá también de la planificación urbana, y no sé si dentro de este trabajo que han estado realizando también de forma también con otros organismos, está considerado también desde el punto de vista del sector productivo, porque, claro, estamos hablando de que hoy día las afectaciones ocurren mayoritariamente en el ámbito rural, donde personas obviamente tienen plantaciones, en zonas inundables, pero también tienen ganadería, tienen también infraestructura que tiene que ver con agrícola. Entonces, este sector productivo también está considerado en cómo, por ejemplo, se prepara también para estas emergencias que, claro, pueden ser dobles o triples, quizás si hay algún otro tipo de riesgo. Sí, nosotros hemos visto ahora que inundaciones, ¿cierto? Se vieron afectadas muchas aquí un poquito más al norte, ¿cierto? En la región del Maule, vides y otras, que se pierden a veces la producción para este año. Entonces sí, también tenemos que tener este factor riesgo ante cambio climático, y eso quiere decir ante incendios forestales, ante posibles inundaciones y otras erupciones volcánicas. Esperemos que no tanto, y que ya llevamos harto nuestra macrozona, ¿cierto? Pero también es un riesgo. Es un riesgo, claro, sí. Es un riesgo. Entonces tenemos que ir planificando y considerar que, claro, a veces la gente dice, ya, pero las inundaciones una vez cada 50 años. Pero cuando ocurre, el daño es muy alto. Por tanto, tenemos que ir considerando estos factores de riesgo en toda nuestra actividad como sociedad o como humanidad, ¿cierto? Y eso implica desde las casas que tenemos, porque requerimos de casas, el sector productivo también, cómo podemos prevenir, ¿cierto? Y ahí la inteligencia artificial, los modelos de satelitales y otros que hay, nos pueden predecir y decir, bueno, acá este año vamos a tener muchas lluvias, pocas lluvias, y las zonas más inundables donde tenemos siembra de lo que sea es acá, acá y acá. O sea, eso se puede decir hoy día, se pueden hacer modelos con imágenes satelitales con 30 metros, pero la resolución puede llegar a 1 metro, que sería súper específica. Claro, el costo aumenta mucho, pero si queremos empezar a invertir en ese tipo de modelos de predicción, tenemos que empezar a trabajar en forma colaborativa. Ojo que esto no es solo rol del Estado y no es solo rol de las universidades, sino que, como bien dice el sector productivo también. Si quiero prevenir, también voy a tener que invertir. O sea, claro, ahí el llamado a que trabajemos todo de forma colaborativa para poder tener estas super hiper bases de datos con esta información, con acceso o utilización de la inteligencia artificial, que nos van a permitir prevenir distintos tipos de desastres socioambientales, entre ellos incendios forestales, inundaciones, las erupciones ya un poquito más complejo, ¿cierto? Pero las que están relacionadas con cambio climático y otros. Seremi, en relación a eso, bueno, se conformó la Mesa Regional de Ciencias y Conocimientos para la Recuperación, pero usted lo mencionaba, hay que interactuar no solamente el rol del Estado, hay distintos organismos, entidades públicas y privadas. ¿Hay costumbre o disposición de los distintos organismos de escuchar a la ciencia?
Porque hasta ahora existe lo que usted decía, o sea, se puede, entonces lo hago. Claro. Al menos en esta mesa nosotros sí hemos tenido la participación de organismos estatales como Senapred, CONAF, otros ministerios, universidades, pero también el sector productivo han estado parte de las empresas forestales acá y sí, están disponibles a escuchar, están la evidencia, lo que dice la evidencia científica, están conscientes también que obviamente por un lado la educación sí es importante, están también viendo la opción de cómo utilizan la inteligencia artificial ellos en sus modelos de predicción y claro, hay algunas cosas que a lo mejor va a tomar más tiempo y más consensos o acuerdos, que no, eso ya escapa de nosotros, ¿cierto? Que son políticas mucho más nacionales. Por ejemplo, esto mismo de cómo hacemos estos paisajes más resilientes o más heterogéneos. Eso implica todo un nuevo modelo de plantaciones, del sector agrícola y otros. O sea, cómo empezamos a romper un poco este paisaje tan homogéneo que tenemos, que es uno de los grandes desafíos que hay actualmente como país, sobre todo desde lo que es región metropolitana hacia el sur. Sabemos que las plantaciones forestales están cada vez llegando más hacia Puerto Montt incluso. Entonces, ¿cómo podemos planificar o coplanificar? Aquí tendría que haber una coplanificación entre lo que es lo que dice la ciencia, que el Estado también tenga algo que decir, y el sector productivo. O sea, aquí sabemos que las plantaciones forestales parte son de grandes empresas, pero también tenemos pequeños, medianos y grandes agricultores que tienen sus plantaciones forestales, como lo vimos en este incendio que lamentablemente nos afectó durante el mes de febrero. Hubo muchos medianos y pequeños productores que se vieron afectados, que tenían menos de 20, 30 hectáreas de plantaciones y se les quemaron todas. Seremi, y ahí cómo ve esa conversación, porque cuando pasan este tipo de cosas y sobre todo hoy día donde el cambio climático también es muy importante respecto a cómo se van generando lamentablemente estas catástrofes, siempre, aparecen obviamente los investigadores, los expertos, la ciencia básicamente a decir, lo que pasa es que aquí tenemos que hacer esto, otro y con esto vamos a mejorar. Pero en el fondo a veces cuesta que eso se transforme en algo concreto porque evidentemente a veces aparece el factor económico, pese a que obviamente las soluciones también después van a tener un impacto. Hoy día todas estas catástrofes generan pérdidas millonarias también. Entonces, ¿cómo ve que está esta conversación entre lo que en el fondo la ciencia dice que deberíamos estar haciendo mejorando para esto y finalmente que se pueda eso llevar a cabo y concretar, como quizás pasó a lo mejor con el terremoto y tsunami, donde se hicieron también mejoras, o en el pasado también desde el punto de vista, por ejemplo, constructivo, con otras exigencias precisamente para enfrentar los sismos? ¿Cómo ve que se traspasa la ciencia hacia finalmente hacer estos cambios concretos? Sí, yo creo que estamos en un buen pie hoy en día. Nuestra ministra de Ciencia, Aysén Echeverri, ha estado trabajando en aquello, ¿cierto? Y la subsecretaria también, porque a la larga lo que nosotros queremos es, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos mucha evidencia científica, o sea, ya había evidencia científica que decía que íbamos a tener incendios forestales en esta zona, y todavía hay evidencia que predice que también vamos a tener un poquito más al norte el próximo año. También que habían zonas inundables, también lo sabíamos y sabíamos cuáles eran. Entonces, claro, está por un lado el conocimiento generado al interior de las universidades, centros de investigación y los tomadores de decisión. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Muchas veces el traspaso de información no es tan rápido como uno quisiera y no es tan simple como uno quisiera, porque muchas veces los científicos y científicas, me incluyo cuando era científica, hablamos en complejo y a veces no nos damos cuenta. Entonces, cuando uno habla complejo y quiere explicar, a lo mejor se demora 1 hora en explicar algo que podría haber explicado en 5 minutos, y los tomadores de decisiones, como tienen tantas cosas y tantas temáticas distintas, uno tiene que ser capaz de explicarle en 5 minutos, de forma breve, simple, por qué es importante utilizar esa evidencia científica y cómo esa evidencia científica puede ir transitando hacia una política pública. Y en eso es lo que estamos trabajando actualmente. Estamos llevando adelante un documento que ha sido un gran desafío, que sea lo que llamamos un resumen ejecutivo, 5 páginas, para que podamos ir a entregar, ¿cierto?, a los distintos tomadores de decisiones, que sepan, esto es importante, esto es relevante, esto es lo demás, y esto, ¿cómo lo puedo traducir en una política pública? Bueno, ahí obviamente el sistema, los legisladores tendrán que ver parlamentarias, cómo podemos tomar y qué implica esto. O sea, lo principal es que
lo que yo voy a invertir en el desarrollo de esas políticas públicas va a ser mucho menor a lo que yo voy a seguir invirtiendo o gastando, ¿cierto?, frente a los eventos que hemos tenido. Este año se han sido miles y miles de millones de dólares los que se han utilizado como tanto desde apagar incendios, reconstrucción y todo lo que ha llevado, ¿cierto?, apoyo a las familias que se vieron afectadas, ya sea por incendios forestales, por inundaciones. El gasto del Estado ha sido enorme. Entonces, si nosotros podemos hacer esa mirada a más largo plazo y decir, bueno, sí, vamos a seguir gastando esto por cada evento que tengamos, o podemos empezar a desarrollar políticas públicas para poder prevenir esto, y me va a costar mucho menos, así como tú bien lo decías con los terremotos, ¿cierto? Tuvimos no sé cuántos terremotos hasta que aprendimos a que había que incluir estándares, mejores estándares en la edificación, en la construcción y todo, y eso que ha implicado que acá en Chile tenemos terremotos 8.9 y el daño en infraestructura es muy bajo comparado con otros países que... Sí. Con un terremoto de 6. Claro, de 6 ya tienen grandes daños estructurales. Estamos conversando con Sofía Valenzuela, doctora Sofía Valenzuela Águila, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macro Zona Centro Sur. Empezamos la conversación y usted mencionó la importancia de la educación, y le quiero robar el último minutito para que nos cuente un poquito, nos adelante acerca del Festival de las Ciencias que se va a desarrollar la próxima semana, entiendo. Sí, este domingo, de hecho. El domingo 1 de octubre partimos como Ministerio de Ciencia con el Festival de las Ciencias que se va a realizar este año en todas las regiones de nuestro país, en 60 comunas de todo Chile. Acá en la región del Biobío vamos a estar, la actividad la va a llevar adelante el CICAT, y vamos a estar en Concepción el 1 de octubre en el Parque Ecuador, luego ahí cerca del Museo de Historia Natural, o sea, el Museo de la Historia. Sí. Me cambié de parque. Algunas cuadras. Sí. Y luego se van a hacer algunas actividades, porque también como nuestro presidente Gabriel Boric está comprometido con la descentralización, también vamos a hacer actividades en Curanilahue y en Los Ángeles, y cerrando el día sábado 7 de octubre en la Universidad de Concepción. Así que la invitación es a todos los niños y niñas desde los 0 hasta los 120 años para que vayan a disfrutar de la ciencia de una forma entretenida y lúdica. Buen panorama. La Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, Sofía Valenzuela, en conversación con Mesa de Noticias acerca de este trabajo que han realizado también, este plan para poder también reconstruir, entonces, a propósito de las últimas catástrofes, focalizado también en lo que tiene que ver con los incendios forestales. Muchas gracias, Seremi, por estar junto a nosotros acá en Radio El Conquistador. Muchas gracias, Leslie, muchas gracias, Alfonso, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Y la invitación está hecha y para ir al Festival de la Ciencia.